Hola mis hermanos y hermanas en la fe. Si han llegado hasta aquí es porque también sienten en su corazón un amor especial por nuestra querida Madre, quien intercede por nosotros e incluso ante la adversidad y la incomprensión, sigue siendo nuestra protectora y consoladora. Hoy les traigo otra historia de compasión que les conmoverá. Pero primero, dejen un comentario diciéndonos desde dónde. Yo escupí. Con un desprecio que subía del fondo del alma, yo escupí directamente en la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Esa pieza no era una cualquiera. La había traído una recién convertida, entregada como un trofeo destinado a la purificación por el fuego. En aquel preciso momento, con la congregación como testigo, declaré en voz alta que aquella efigie, aquella muñeca maldita, no merecía ni siquiera el respeto más elemental de una criatura humana. Mi nombre es Pastor Mateo Robles. Hoy, a mis 51 años, la memoria de aquel hombre que fui todavía me atormenta. Por 13 largos y fervorosos años, estuve al frente de la Iglesia Pentecostal Sendero de la Verdad, estratégicamente ubicada en Ecatepec de Morelos, en el corazón del Estado de México, a escasos kilómetros de la famosa Basílica de Guadalupe. A lo largo de esa jornada, orquesté más de 200 campañas de liberación de la idolatría. Cientos de personas, con los ojos brillando de nueva fe, traían sus imágenes de santos para que fueran públicamente humilladas y destruidas. No dudaba un segundo. Yo profanaba, escupía, pisaba con furia, rompía con mis propias manos y, por último, quemaba. Cada acto era un espectáculo, todo en nombre de una supuesta purificación espiritual que, en mi mente, era la más pura expresión de la voluntad divina. Creía, con una convicción inquebrantable, ser el mayor enemigo de Nuestra Señora en todo México, ciego por la certeza de que estaba cumpliendo la obra de Dios, combatiendo una idolatría que aprisionaba almas. Jamás podría prever lo que el futuro me deparaba. Jamás podría siquiera imaginar que un día descubriría, de la manera más dolorosa e inolvidable, la verdadera y silenciosa fuerza que habitaba detrás de aquella imagen que yo trataba con tanto odio. Mi historia, en verdad, no comenzó conmigo. Fue forjada en el fuego de una familia evangélica de raíces profundas y radicalismo extremo en la Iglesia Pentecostal Dios es Amor. Mi padre, el pastor Arturo, era una figura casi mítica en la región, conocido y temido por todos como el martillo de los ídolos. Sus cruzadas evangelísticas no eran simples cultos, eran eventos grandiosos, espectáculos de poder donde él destruía públicamente las imágenes entregadas por los nuevos fieles, siempre ante una multitud hipnotizada. Crecí inmerso en esa realidad, viendo cada estatua rota como la manifestación máxima del poder de Dios sobre el mal. Desde mi más tierna infancia, fui meticulosamente adoctrinado a odiar cualquier forma de manifestación católica. En nuestra casa, la conversación era un eco constante. La Basílica de Guadalupe, nuestra vecina geográfica, era pintada como un portal para el infierno en la tierra. Los millones de peregrinos que viajaban a la Basílica eran, para nosotros, un rebaño ciego, ovejas perdidas marchando directamente a las garras del mayor demonio de México, la falsa Nuestra Señora. Recuerdo las manos pesadas de mi padre en mis hombros. «Hijo», me decía, con una autoridad que sonaba casi profética, «naciste para liberar al pueblo mexicano de esta idolatría maldita. Guadalupe es la Babilonia moderna, y serás uno de los instrumentos de Dios para destruir esta fortaleza satánica». Aquellas palabras no solo me marcaron, se grabaron en mi alma como un llamado divino, un destino irrefutable. A los 15 años viví mi confirmación celestial, un momento que se convirtió en el parteaguas de mi juventud. Durante un culto de avivamiento que parecía hacer temblar el suelo, el poder descendió sobre mí.
Hablé en lenguas por 4 horas ininterrumpidas, un trance febril que selló mi camino. Todo comenzó no con una idea, sino con un torrente de visiones. Eran imágenes cristalinas, avasalladoras, de multitudes católicas enteras despojándose de su fe, abandonando sus ídolos en un México donde la devoción a María finalmente llegaría a su fin. Fue en ese escenario de fervor profético que un pastor visitante, al testificar la intensidad de mi predicación, me señaló en medio de la congregación y declaró con una autoridad que resonó en mi alma: este joven será uno de los grandes libertadores de la Iglesia mexicana. Hermanos y hermanas, aquellas palabras fueron la chispa que lo encendió todo. A partir de aquel día, algo sombrío y poderoso se encendió dentro de mí. Despertó un odio espiritual, una repulsa metódica e implacable, con un objetivo específico y único: Nuestra Señora de Guadalupe. Era una aversión visceral, simplemente no soportaba. No lograba ni siquiera escuchar el nombre de Guadalupe sin que una ola de náusea física me invadiera. Ver una imagen de ella, por más sencilla que fuera, me provocaba una ansia de vómito incontrolable. Pasar en coche cerca de la Basílica de Guadalupe era una tortura, una opresión espiritual que me asfixiaba. Me veía en vigilias de oración furiosas, clamando con toda la fuerza de mis pulmones, invocando ejércitos celestiales contra lo que yo llamaba los demonios de la idolatría que dominaban aquella nación. Ese odio se convirtió en mi combustible y la teología, mi arma. Mi dedicación a los estudios teológicos se desbordó en un fanatismo absoluto, enfocado en una única y obsesiva cruzada: refutar y aniquilar la devoción mariana. Yo no solo leía, yo devoraba las Escrituras. Memorifiqué miles de versículos bíblicos que condenaban la idolatría, transformándolos en proyectiles para mis debates. Me sumergí profundamente en la historia de las herejías católicas, mapeando cada desvío doctrinario. Llegué a aprender latín, todo para poder diseccionar los dogmas en su origen y probar, de forma irrefutable, que María no poseía autoridad bíblica alguna. Me transformé en un especialista, un verdadero estratega en la guerra espiritual contra el catolicismo romano. Con apenas 22 años, mi reputación ya me precedía. Recorría decenas de iglesias, de ciudad en ciudad, con la urgencia de un heraldo alertando sobre el peligro inminente de la mariología mexicana. Mi sermón más infame, e irónicamente el que me hizo más famoso, se titulaba Guadalupe, la gran ramera del Apocalipsis. En él tejía una compleja red de argumentos bíblicos para probar que la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe era, en verdad, la manifestación moderna de la ramera babilónica profetizada por Juan en el libro de Apocalipsis. A los 27, sellé un pacto sagrado al casarme con la hermana Elena Torres. Hija de misioneros, ella era tan inflamada y comprometida como yo en el combate a la idolatría mariana. Nuestra unión fue forjada en ese fuego. Nuestra luna de miel, como era de esperarse, fue un viaje inusual. Una expedición de reconocimiento territorial por la Basílica de Guadalupe. Ahí, en pleno territorio enemigo, meticulosamente mapeamos puntos estratégicos, analizamos el flujo de peregrinos y planeamos futuras y agresivas campañas evangelísticas de liberación. El ápice de mi misión llegó a los 30 años, cuando fundé mi propia iglesia. No era solo una congregación más, era una base de operaciones con una misión singular, casi militar: orquestar la liberación espiritual de la Basílica de Guadalupe. Así, la Iglesia Pentecostal, Sendero de la Verdad, nació con el propósito explícito y declarado de combatir frontalmente la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe. Desde el primer culto, implementé un ritual poderoso que se convertiría en nuestra marca registrada, algo que bautizamos como las hogueras de purificación semanal. Cada domingo por la noche, los recién convertidos, que venían del catolicismo, traían sus imágenes de yeso, sus rosarios y sus santitos. Ahí, en el patio de la iglesia, delante de todos,
Estos objetos eran públicamente destruidos en una ceremonia cargada de celebración y gritos de victoria. Era un espectáculo, sí, una puesta en escena teatral impresionante y calculada para romper los grilletes de la idolatría de una vez por todas. La iglesia en Ecatepec de Morelos se convertía en un escenario, y las multitudes, una audiencia hambrienta por un espectáculo de fe y furia. El clímax comenzaba cuando el recién convertido subía los escalones del altar. Ante cientos de ojos fijos, confesaba en voz alta, muchas veces temblorosa, cómo había pasado la vida entera adorando demonios disfrazados de santos, todo por pura y ciega ignorancia. Enseguida me entregaba la bolsa con sus imágenes. Era mi turno. Como Pastor Mateo Robles, las destruía una por una, metódicamente. Antes de cada golpe, yo detallaba los peligros espirituales específicos de cada santo, transformando la destrucción en una clase, desarrollando lo que llamaba técnicas elaboradas de profanación. Mi ritual tenía una liturgia propia. Comenzaba con el desprecio, escupiendo directamente en los rostros de yeso. Después, el ultraje, pisoteándolas con toda mi fuerza. Enseguida, la violencia sagrada. Yo las rompía en pedazos con un martillo, destrozando el arte sacro antes de arrojar los restos a una inmensa hoguera que ardía en el patio de la iglesia, y la congregación, como un solo cuerpo, entonaba en un coro poderoso. Dios de fuego, consúmelo todo. Era la banda sonora para que esos santos, algunos con más de un siglo de historia familiar, se retorcieran en el calor hasta convertirse en nada más que cenizas y humo oscuro. Por más de una larga década, repetí esas ceremonias de purificación por el fuego, semana tras semana, sin fallar. Hice las cuentas una vez. Personalmente, mis manos destruyeron más de 2000 imágenes distintas. Un verdadero cementerio de ídolos. Ninguna imagen era perdonada. Nuestra Señora de Guadalupe, la morenita de todos los mexicanos, era un blanco especial. Pero también Nuestra Señora de Fátima, San José, el guerrero San Jorge, Santa Rita, San Antonio y hasta el Sagrado Corazón de Jesús. Absolutamente todos los santos y santas que uno pueda imaginar encontraron su fin en mis hogueras. Para mí, cada estatua destrozada era una victoria espiritual rotunda, un trofeo en mi guerra santa. En mi mentalidad fervorosa de aquel tiempo, no tenía dudas. Estaba liberando almas encadenadas a las garras del diablo. Me veía como un purificador, limpiando la región de la zona metropolitana del Valle de México de las influencias demoníacas y preparando el terreno para la llegada del reino de Dios. El espectáculo de mis hogueras ganó una fama impresionante. La noticia corrió de tal forma que caravanas de personas venían de lejos, incluso de la Ciudad de México, solo para presenciar la escena. Percibiendo el poder de aquello, comencé a grabar las ceremonias en video, distribuyendo las cintas a cientos de otras iglesias. Mi método se convirtió en el modelo, el estándar a seguir para un ministerio de liberación que se pretendiera realmente eficaz. En poco tiempo, mi nombre se convirtió en sinónimo de combate a la idolatría católica a escala nacional. Yo era la referencia, y mi iglesia cosechaba los frutos. El crecimiento fue exponencial. En una década, saltamos a 800 miembros fieles, la gran mayoría siendo excatólicos que, para estar allí, habían pasado por nuestro ritual de iniciación. La destrucción, muchas veces traumática, de sus propias imágenes de devoción familiar. Con el rebaño creciendo, comenzamos a proyectar un templo mucho más grande. Y en el centro del patio, un detalle revelaba la escala de nuestra misión. Un horno industrial, diseñado con una única y específica finalidad: quemar imágenes en cantidades masivas, de forma más eficiente que las hogueras a cielo abierto. Mi esposa, la hermana Elena Torres, actuaba en el mismo frente. Ella coordinaba un ministerio poderoso al que bautizamos Mujeres Libres de la Mariología.
Era un programa donde a las excatólicas se les enseñaba a revisar su propia mente para identificar y eliminar cualquier resquicio de devoción a María que aún pudiera estar alojado en su subconsciente. No se trataba solo de romper yeso. Era un trabajo de deconstrucción psicológica profunda, metódica y sistemática. En ese ambiente tuvimos a nuestros 2 hijos, Samuel Robles y Sofía Robles. Y ellos no solo fueron criados, fueron forjados. Ambos crecieron nutridos por un odio que considerábamos sagrado contra la figura de Nuestra Señora de Guadalupe, adoctrinados desde la cuna sobre los peligros que para nosotros eran mortales de la devoción católica. Los domingos la escena se repetía. Ellos participaban del ritual de cargar las imágenes sagradas hacia la hoguera, un pilar que era presentado como esencial en su nueva formación religiosa. Mi reputación, construida sobre esa práctica, explotó y alcanzó la televisión evangélica a escala nacional. Fui entrevistado innumerables veces, posando como el mayor especialista del país en la liberación de excatólicos. De esa notoriedad nacieron 2 libros, Guadalupe desenmascarada y La gran mentira guadalupana, que sumados superaron la marca de 50 veros ejemplares vendidos. A lo largo de aquellos años, yo no solo predicaba, perfeccionaba una refinada técnica de coerción psicológica, un método infalible para convencer a los católicos de que renunciaran y entregaran sus imágenes más queridas. El proceso siempre comenzaba con un impacto emocional profundo. Testimonios cuidadosamente seleccionados de personas que juraban haber sido curadas de enfermedades terminales justo después de quemar sus santos de devoción. Luego venía el golpe de gracia, la predicación doctrinaria, una demolición sistemática de la fe ajena. Hermanos y hermanas, yo tronaba desde el púlpito, investido de una autoridad que parecía inquebrantable. Esas imágenes que ustedes guardan no son decoración inocente, son antenas diabólicas. Cada mirada de cariño que ustedes les lanzan es una conexión directa con demonios. Cada oración, cada vela encendida, es una invocación deliberada de espíritus malignos que vienen para destruir sus vidas. Esa ingeniería de la culpa era devastadora, pero asombrosamente eficaz. Las personas quedaban genuinamente aterrorizadas. Una culpa abrumadora por décadas de una supuesta idolatría se apoderaba de ellas, y la desesperación por librarse de aquella maldición que ahora creían llevaban dentro de casa era total. Ellas entregaban todo. Imágenes heredadas de las bisabuelas, santitos de bautismo guardados por una vida entera, medallas bendecidas que eran amuletos de familia. Antes de la destrucción, yo creaba un suspenso dramático, examinando cada pieza como un perito. Miren a esta Nuestra Señora de Guadalupe, decía, alzando la imagen de forma teatral para que todos la vieran. ¿Cuántas familias no han sido ya maldecidas por adorar a esta que es la reina de los demonios? ¿Cuántos milagros falsos? ¿Cuántas mentiras no han engañado ya a las personas más sinceras? El ápice emocional, el clímax del espectáculo, era el momento de la profanación pública. Primero, yo escupía la imagen, un acto de desprecio calculado, explicando que aquello era basura espiritual y no merecía el mínimo respeto. Después, la pisoteaba, la rompía en pedazos y finalmente la lanzaba al fuego purificador, mientras la congregación entera gritaba en un éxtasis de victoria. Llegaba a guardar las cenizas en recipientes meticulosamente etiquetados, mis trofeos de la liberación, afirmando que eran pruebas materiales de nuestra victoria sobre Satanás, testimonios que serían presentados el día del juicio final. Lo que yo promovía era, en verdad, un espectáculo de fe y miedo, una escenificación religiosa elaborada, pero increíblemente persuasiva. Con el tiempo, esa práctica evolucionó a algo mayor. Desarrollé una completa
Demonología guadalupana y mariana. Un arsenal teológico particular y sombrío. Para mí, y para los que me escuchaban, Nuestra Señora de Guadalupe no era una santa. Era la princesa suprema de las tinieblas. Nuestra Señora de Fátima se convirtió en la comandante de los ejércitos diabólicos. Y Nuestra Señora del Carmen, una seductora de almas incautas. Creé una arquitectura teológica robusta, todo un sistema doctrinario complejo, con un único y terrible propósito: justificar el odio que yo sentía y que con tanto éxito enseñaba a otros a sentir. La verdad es que mis hijos no tuvieron otra realidad. Fueron forjados en el fuego de mi misión, creciendo inmersos en cada ceremonia, en cada acto público de repudio. Mi hijo, Samuel Robles, en particular, se convirtió en un reflejo casi perfecto de mi propio fanatismo. Con apenas 16 años, ya subía al púlpito y discursaba sobre lo que llamábamos la maldición mariana, con una autoridad que, para un muchacho de esa edad, era al mismo tiempo asombrosa y profundamente perturbadora. Yo lo veía, con un orgullo ciego, como mi heredero espiritual, el sucesor natural destinado a liderar mi gran obra de purificación. Pero había una ironía hiriente, casi divina, en todo esto. Cuanto más odio yo sembraba contra María, más nuestra iglesia desbordaba en prosperidad material. De una forma que hoy considero obscena, el dinero simplemente brotaba. Sucede que los católicos traumatizados, recién convertidos a nuestro redil, tienden a ser donadores extraordinariamente generosos. Abrían sus carteras movidos por una de dos fuerzas poderosas, o por la gratitud avasalladora de una supuesta liberación espiritual, o por la culpa abrumadora de un pasado que nosotros les enseñábamos a ver como pura idolatría. Hermanos y hermanas, con esa avalancha de recursos, erigimos nuevos anexos, adquirimos los equipos de sonido y video de última generación, y financiamos una expansión agresiva de nuestra influencia por otras ciudades del Estado de México. Llegamos al corazón de la zona metropolitana del Valle de México, fincando nuestra bandera de forma desafiante, incluso en la Basílica de Guadalupe, Ciudad de México. El auge de esta expansión fue la creación de una escuela bíblica dedicada por completo a lo que yo bauticé como Guerra Espiritual Antiguadalupana y Mariana. De allí formamos cientos de obreros, verdaderos soldados entrenados para la destrucción de la devoción católica. Eran especialistas en desintegrar cualquier argumento, en demoler psicológicamente cualquier defensa de la intercesión de los santos. A mis 45 años, yo, el pastor Mateo Robles, me había convertido en el epicentro del movimiento. Era ampliamente reconocido como la mayor autoridad nacional en el combate a la fe mariana. Llovían invitaciones para predicar en convenciones internacionales, para escribir artículos en las más prestigiosas revistas evangélicas del mundo, e incluso para participar en debates televisados contra cardenales. Fue precisamente en el apogeo de mi carrera ministerial, en la cima de ese poder y reconocimiento, que lo impensable sucedió. El episodio que haría que mi mundo entero se desmoronara. Era un domingo de octubre. La ironía, casi poética en su crueldad, era que estábamos en pleno mes que el catolicismo dedica a Nuestra Señora de Guadalupe. Una mujer de apariencia humilde, con el rostro devastado por las lágrimas y el cuerpo sacudido por sollozos incontrolables, se acercó al altar para convertirse. Llevaba una bolsa que parecía pesar no solo en sus manos, sino en su alma. «Pastor», logró murmurar, con la voz ahogada por el dolor. «Sé que necesito entregar esto, pero es tan difícil». Eran, explicó con dificultad, las imágenes de toda su línea familiar. Su bisabuela había fallecido la semana anterior, dejándole aquel acervo, una herencia sagrada que unía 4 generaciones de fe. Al abrir la bolsa, lo que se reveló ante mis ojos fue un santuario de memorias, decenas de imágenes antiguas, algunas visiblemente centenarias, pero una,
En particular, secuestró mi mirada y paralizó mi razonamiento. Nuestra Señora de Guadalupe de madera tallada a mano. Era innegablemente una pieza muy antigua, una obra de arte sacra de inmenso valor histórico y artístico, que exhalaba una historia que yo había pasado toda mi vida intentando borrar. Ante mí, una pieza que silenciaba el ambiente. Sus detalles eran de una elaboración casi divina, la pintura milagrosamente preservada y una expresión de serenidad que, para mi total sorpresa, lograba hipnotizar incluso a las almas que no nutrían fe alguna. «Esta de aquí. Esta es especial», susurró la mujer, tocando la imagen con una reverencia que me pareció conmovedora, casi dolorosa. «Ha estado en mi familia por más de 100 años. Perteneció a mi tatarabuela, quien fue indígena y sufrió explotación». Ella continuó, y su voz llevaba el peso de generaciones, hermanos y hermanas. «Mi tatarabuela, una mujer indígena o campesina que conoció la explotación, siempre decía que era Nuestra Señora de Guadalupe quien la protegía, que fue esa fuerza la que le permitió soportar cada uno de los sufrimientos inimaginables de la explotación a la que fue sometida. La historia de esa mujer fue un golpe en el estómago, una narrativa innegablemente conmovedora, capaz de derretir el corazón más gélido. Pero, en ese momento específico de mi vida, hermanos, mi corazón no era de hielo, era de piedra. Mi fanatismo era una coraza impenetrable, una armadura que me hacía inmune a cualquier tipo de empatía. «Señora», le respondí, y mi voz salió con una frialdad quirúrgica, calculada. «La historia sentimental, con todo respeto, no me interesa. Un demonio sigue siendo un demonio, no importa cuán antiguo o bien adornado sea. Esa imagen no protegió a nadie, maldijo a su familia por generaciones. Pero hoy, aquí y ahora, vamos a romper esa maldición de una vez por todas». Un susurro colectivo de aprobación recorrió la congregación, un sonido que rápidamente se acrecentó hasta transformarse en un clamor unísono. Con un gesto deliberado, tomé la imagen centenaria. Sentí el peso de esa pieza de arte, tan cargada de historia, de fe y de dolor, y la levanté bien alto, ante la multitud hambrienta de un espectáculo. «¡Vean este ídolo maldito!», grité, sumergiéndome de lleno en mi teatralidad habitual. 100 años de adoración diabólica, 100 años de maldición familiar. Hoy, esta historia de engaño termina. La iglesia entera estalló en un coro ensordecedor de amén y aleluya. Fue entonces cuando, en un arrebato de una furia que en aquel tiempo yo llamaba profética, pero que hoy entiendo como algo sombrío e inexplicable, cometí el acto que, de hecho, cambiaría el curso de mi vida para siempre. Miré directamente el rostro sereno de la imagen, fijé mis ojos en los suyos y escupí, con toda la fuerza que mis pulmones podían generar, con todo el desprecio que mi alma lograba reunir. «¡No eres más que basura!», grité, mi voz desgarrando el aire. «Ni el respeto más básico mereces». En el instante exacto en que mi saliva profana tocó el rostro de madera de esa imagen, un dolor agudo, lancinante, me atravesó la garganta. Fue una sensación inmediata y violenta, como si alguien hubiera clavado una aguja incandescente directamente en mi laringe. Intenté proseguir con la predicación, ignorar el dolor, pero las palabras ahora salían como grava, roncas, forzadas, adoloridas. Con una terquedad que rozaba la desesperación, forcé la continuación de la ceremonia. Tomé el martillo y rompí la imagen. Lancé sus pedazos al fuego. Todo esto mientras mi voz se deterioraba visiblemente con cada frase. La congregación, claro, percibió la alteración dramática en mi voz, pero, en su percepción, aquello no era un colapso. Era una unción profética aún más intensa y poderosa. Terminé el servicio con una dificultad creciente para articular cualquier sonido. Para el lunes, hermanos y hermanas, la realidad me golpeó como un tren sin control. Me desperté y,
En el silencio de mi habitación, el pánico comenzó a instalarse en mí. Abrí la boca para hablar, para probar, y lo único que salió fue aire. El sonido del vacío. Un silencio absoluto y aterrador. Estaba completamente sin voz. Lo intenté. Con toda la fuerza de mis pulmones, traté de luchar contra ese silencio, pero era como si mis cuerdas vocales simplemente se hubieran evaporado, negándose a existir. Corrí a ver a un médico, absolutamente convencido de que era solo una gripe severa, quizás un resfriado terco que se negaba a irse. Poco sabía que el otorrinolaringólogo sería solo el primer capítulo de una larga y angustiosa jornada. El diagnóstico que recibí no fue un golpe seco, fue una sentencia fría, un enigma médico que me arrojó a un laberinto de completa confusión. «Pastor Mateo Robles», dijo el especialista con una seriedad que me heló la columna. «Sus cuerdas vocales están físicamente normales. No hay ninguna inflamación, ningún nódulo, ningún tumor, absolutamente nada». Hizo una pausa y el peso de la siguiente frase quedó suspendido en el aire. Pero ellas, por alguna razón inexplicable, simplemente no vibran. Es como si hubieran perdido su función. Sí, pasé la semana siguiente sumergido en una expectativa torturante, siguiendo al pie de la letra la rutina de tragar píldoras y respirar el vapor de la nebulización. La esperanza era la última chispa que me mantenía en pie, pero nada sucedía. La voz no daba la menor señal de retorno, ni siquiera un susurro ronco. Entonces me vi forzado a iniciar la dolorosa obligación de cancelar todos mis compromisos ministeriales. Cada predicación agendada, cada conferencia, todo tachado de la agenda. Me convertí en la ironía más cruel que podría imaginar. Un pastor sin voz para predicar. Intenté, desesperadamente, mantener las ministraciones en mi iglesia local usando gestos y una pizarra. Pero la escena era ridícula, rozando una caricatura patética. Un pastor mudo, al fin y al cabo, parecía tan funcional como un cantante sordo. La esencia de mi función se desvanecía con cada garabato de tiza. Comprensiblemente, los miembros de la iglesia comenzaron a inquietarse, y los susurros comenzaron a arrastrarse por los rincones. La sospecha de un ataque espiritual flotaba en el aire. En mi búsqueda frenética de respuestas, busqué a otros médicos. Me sometí a exámenes aún más complejos y sofisticados. Consulté a especialistas renombrados en la Ciudad de México. El veredicto, sin embargo, era siempre el mismo. Un eco implacable que resonaba en mi mente. Físicamente, nada estaba mal. Mis cuerdas vocales, perfectamente saludables, permanecían inexplicablemente mudas. Un mes se arrastró en ese silencio sofocante, hermanos y hermanas, y la desesperación comenzó a carcomerme por dentro. Como el pastor Mateo Robles, mi identidad, mi vida entera, giraba en torno a la palabra predicada. Sin ella, ¿quién era yo? Sentía que no era nada. Comencé a cuestionar si, de hecho, estaba siendo castigado por algún error, pero mi mente hurgaba en cada rincón de mi vida y se negaba a concebir qué. En la iglesia, los murmullos cobraban fuerza y se volvían más directos. Quizás haya pecado oculto, decían algunos. Dios está disciplinando al pastor Mateo. También había quienes, con algo de compasión, me veían como una prueba, un Job moderno. Otros, más audaces, sugerían abiertamente que confesara alguna transgresión secreta para ser curado. Elena, mi esposa, era mi puerto seguro, intentando consolarme, pero yo veía cómo la creciente preocupación en sus ojos se profundizaba cada día. Nuestra renta dependía enteramente de mi ministerio. Sin poder predicar, no había invitaciones, ofrendas especiales, ni ventas de libros. La situación financiera comenzó a apretarnos, asfixiándonos lentamente con una mordaza. 2 meses se arrastraron, y mi voz seguía siendo un fantasma, una memoria distante. La lista de cancelaciones,
Ya superaba la marca de 50 compromisos ministeriales. 50 puertas cerradas, 50 púlpitos que quedarían vacíos donde yo debería estar. El vacío que dejé en el liderazgo de la iglesia comenzó a ser llenado, como era de esperarse. Otros pastores, naturalmente, pasaron a ocupar mi espacio, y nuestra comunidad, antes tan vibrante en Ecatepec de Morelos, se marchitaba a ojos vistas semana tras semana. Cada domingo era un nuevo golpe, un nuevo banco vacío. Yo estaba, en la práctica, presenciando en vivo mi propia muerte profesional, un espectador impotente de mi propio naufragio. Fue en ese escenario de desolación que Elena, mi esposa, en un acto de coraje y profunda desesperación, me hizo una propuesta que explotó mi mente de Pastor Mateo Robles. «Mateo», ella dijo, con la voz temblorosa, casi un susurro de aflicción, ¿y si tú? ¿Y si tú le pidieras perdón a esa imagen a la que escupiste? ¿Y si Nuestra Señora de Guadalupe te está castigando por eso? La sugerencia me heló por dentro, un shock de realidad que yo no quería aceptar. «Elena, ¿cómo te atreves a decir una herejía así?», respondí, mi indignación intentando enmascarar el miedo. Nuestra Señora no existe, es una representación demoníaca y ningún demonio castiga a quien lo combate. Pero la verdad es que, en el fondo de mi alma, una fisura en la armadura de mi certeza se había instalado. Una duda insidiosa, venenosa, comenzó a echar raíces, porque la conexión era innegable. Fue inmediatamente después de aquel acto de profanación que mi voz desapareció por completo. Entonces, hermanos y hermanas, en la tercera semana del segundo mes de silencio, algo me conmovió de una forma aún más profunda. Fui visitado en un sueño, una pesadilla vívida y perturbadora. En él, yo veía a doña Esperanza Aguilar, la mujer que había traído aquella imagen centenaria de Nuestra Señora de Guadalupe a la iglesia. Su rostro estaba bañado en lágrimas, y con una voz cargada de un dolor ancestral, ella me decía: «Pastor Mateo, usted ofendió a mi tatarabuela». Las palabras resonaron en mi mente. Ella murió en medio de la más profunda explotación, pero murió con una fe inquebrantable. Nuestra Señora de Guadalupe era el único consuelo que tenía en este mundo. Desperté trastornado, con el peso abrumador de aquellas palabras sobre mí. Aquello me forzó a revisar la historia de aquella imagen de madera entallada. Y lo que descubrí me destrozó. Eran 100 años de historia, protegiendo a una única familia, pasando de madre a hija como un tesoro sagrado. Un legado de consuelo para generaciones de mujeres que enfrentaron lo indecible. Y yo, en mi fervor ciego, en mi arrogancia espiritual, había escupido en aquel símbolo de resiliencia como si fuera basura común. Exactos 3 meses después de perder la voz, consumido por la culpa y la desesperación, tomé una decisión impensable. Solo en casa, cerré la puerta del cuarto, me arrodillé en el suelo, y por primera vez en toda mi vida intenté hablar con Nuestra Señora de Guadalupe. Ningún sonido salió, por supuesto, pero mis labios se movieron en un ruego mudo, silencioso. Si usted existe, si fue usted quien me quitó la voz, yo le pido perdón. Nada sucedió de inmediato. Continué mudo, hundido en mi crisis ministerial. Pero algo crucial había cambiado dentro de mí. Aquella semilla de duda sobre mis convicciones más profundas había sido regada, y yo empecé a cuestionar si realmente conocía la verdad sobre Nuestra Señora. Una noche, Elena llegó a casa con una noticia que hizo mi corazón disparar. «Mateo, encontré a doña Esperanza, aquella que trajo la imagen en la que escupiste. Conseguí su dirección». Ella hizo una pausa, mirándome a los ojos. «¿Qué te parece si vamos hasta allá? ¿Para pedirle perdón?». La idea me aterrorizó, pero, al mismo tiempo, encendió una llama de curiosidad que yo no podía explicar. Al día siguiente,
Allí estábamos nosotros, parados frente a una casa humilde. Cuando doña Esperanza abrió la puerta y nos vio, la sorpresa genuina marcó su rostro. «Pastor Mateo, ¿cómo están? Me enteré de que usted se puso mal». Yo intenté responder, pero solo un soplo de aire inútil escapó de mi garganta. Fue entonces cuando Elena, con una delicadeza conmovedora, intervino y se convirtió en mi voz. «Él perdió el habla», explicó suavemente. «Desde aquel domingo». Fue la mirada de doña Esperanza la que primero me desarmó. Había en ella una comprensión profunda, casi ancestral, que parecía ver a través de todas mis defensas. «Pastor Mateo», dijo, y su voz era suave como un bálsamo. «Mi tatarabuela siempre me enseñó una cosa. Nuestra Señora es madre. Y las madres sí castigan cuando los hijos se equivocan, pero su perdón es absoluto cuando el arrepentimiento viene del corazón». Aquellas palabras, tan simples y directas, fueron como una llave girando en una cerradura oxidada dentro de mí, alcanzando una herida de la que ni siquiera tenía conciencia que aún sangraba. Y entonces, con una naturalidad que me dejó sin suelo, llegó la pregunta que congeló el tiempo. «¿Usted quiere que rece a la morenita por su sanación?». Un grito silencioso resonó en mi mente. «No. ¿Qué herejía es esta?». Pero la desesperación, esa fuerza bruta que me consumía por dentro, fue más fuerte. Silenció una vida entera de predicaciones, de certezas, de objeciones. Tragué saliva, sintiendo el calor de la vergüenza quemar mi rostro. ¿Hipócrita? Sin duda. Pero en el fondo de aquel abismo, la hipocresía era la única cuerda que me quedaba. Asentí. Con un rosario antiguo, de cuentas gastadas por el tiempo y por la fe, ella comenzó su oración. Cada palabra era una ola que rompía contra las rocas de mi incredulidad. «Nuestra Señora de Guadalupe», suplicó, cerrando los ojos. «Este pastor, Mateo Robles, no sabía lo que hacía cuando la ofendió a usted. Él está verdaderamente arrepentido, está sufriendo. Usted, que es madre de todos, perdone a este hijo y devuélvale su voz, para que pueda continuar su misión de predicar». Mientras ella oraba, una sensación absolutamente inédita comenzó a manifestarse en mi garganta. No era dolor. Era un calor suave, un cosquilleo delicado que parecía recorrer cada fibra, algo que no se parecía a nada que la medicina o mi propia fe me hubieran presentado. Cuando la oración finalmente cesó, el silencio flotó en el aire. Intenté tragar y una certeza abrumadora me invadió. Algo se había movido, algo se había transformado allí dentro. Pero las palabras todavía no venían. El silencio persistía, terco y cruel. El camino de regreso a casa, en Ecatepec de Morelos, fue un largo viaje inmerso en un silencio denso y pesado. Elena, mi esposa, navegaba en sus propios pensamientos, dirigiéndome miradas preocupadas, mientras yo me ahogaba en una confusión tan profunda que parecía robarme el aire de los pulmones. Aquella noche, el sueño no me trajo descanso, sino una revelación. Fui lanzado a un sueño de una claridad aterradora. Vi la imagen que mis propias manos habían profanado, pero no estaba en pedazos. Estaba entera, restaurada, emanando una serenidad que me pacificaba y me juzgaba al mismo tiempo. Sus ojos se fijaban en los míos, y en ellos no había ira ni condena, solo una profunda y punzante tristeza maternal. Entonces, en el silencio del sueño, ella habló, y su voz era la propia esencia de la maternidad. «Mateo Robles, pasaste años destruyendo imágenes que eran el último consuelo para tantos corazones afligidos. Escupiste en el rostro de quien jamás te hizo daño alguno. Pero yo soy madre. Y una madre entiende la ignorancia de un hijo. ¿Realmente deseas ser perdonado?». Mi respuesta no fue una palabra, fue un grito del alma, un sí desesperado, cargado con el peso de todo mi arrepentimiento. No sabía,
confesé entre lágrimas. No sabía que la señora era real. Entonces ve, instruyó ella, con una calma soberana. Ve a mi casa en la Basílica de Guadalupe. Pide perdón ante mí, personalmente, y tu voz regresará. Desperté sobresaltado, el corazón desbocado contra mi pecho, un sudor frío en la frente. Las palabras del sueño aún resonaban en mi mente con una nitidez imposible. Apenas esperé a que el sol saliera para contarle todo a Elena. Ella escuchó cada detalle, y su rostro, antes marcado por la angustia, ahora era un lienzo de asombro y reverencia. Estaba visiblemente impresionada, y por primera vez en mucho tiempo sentí la semilla de la esperanza brotar en el desierto de mi alma. Mateo, tienes que hacer lo que ella te pidió. Vamos a la Basílica de Guadalupe. La simple mención de ese nombre era suficiente para helarme el alma. La idea de poner mis pies en esa basílica, el lugar que yo, con mi propia boca, pinté como la sucursal del infierno en la tierra, me causaba un pavor visceral. Pero la verdad es que la desesperación por mi voz, que se esfumaba cada día, y la promesa enigmática de aquel sueño, eran fuerzas infinitamente mayores. Y así, el sábado siguiente, partimos. La carretera hacia la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, se desplegaba ante nosotros. Esta vez, no era una misión de reconocimiento para afilar mis críticas. Éramos dos peregrinos, cargando el peso de un arrepentimiento que apenas sabíamos cómo expresar. Conforme nos aproximábamos, la basílica comenzó a alzarse en el horizonte. Su grandiosidad imponente, su belleza arquitectónica, me abrumaron. Era una visión que, por años de ciego orgullo, me había prohibido contemplar verdaderamente. Entonces, entramos. Allí dentro, mi arrogancia se deshizo. Me sentí minúsculo, un grano de arena invisible, buscando desesperadamente disolverme en aquel mar de devotos. El aire era denso, casi sagrado, cargado con el murmullo colectivo de oraciones, el eco amortiguado de pasos y un perfume de incienso que, aunque extraño a mi olfato, me envolvió con un calor inesperadamente acogedor. Y fue allí, caminando entre cientos de personas, familias enteras, ancianos con los dedos gastados, deslizando por las cuentas de los rosarios, jóvenes en un silencio reverente, que mi realidad se derrumbó. Sentí algo que mi lógica jamás podría concebir, una atmósfera palpable de paz, una devoción genuina, una fe tan cristalina y sincera que entraba en violenta colisión con cada sermón venenoso que yo había predicado sobre aquel lugar. Mi corazón martilleaba en el pecho, un cóctel venenoso de miedo y una esperanza casi infantil. Allí estaba yo, el pastor Mateo Robles, el gran inquisidor de púlpito, en el epicentro del territorio que más combatí. La vergüenza era un manto pesado, sofocante, sobre mis hombros. Al levantar la mirada y ver la imagen de Nuestra Señora, reinando serena en el altar principal, sentí que mis piernas cedían. Era como si una fuerza invisible y magnética me jalara al suelo. Fue entonces que un señor a mi lado, de cabellos blancos como la nieve y una sonrisa que parecía cargar la paz del mundo, notó mi tormento. «No tengas miedo, mi hijo», murmuró él, con voz suave, un hilo de seda en medio del murmullo. «Aquí, todo mundo encuentra el camino de regreso a casa». Aquella frase, tan simple, tan desprovista de juicio, fue el permiso que necesitaba. Ante incontables ojos, me arrodillé, públicamente. Las cientos de personas a mi alrededor se volvieron siluetas, borrones en mi visión nublada. Ellas no importaban. Yo no importaba. Moví los labios, pero las palabras estaban atrapadas en mi garganta, la misma garganta que me fallaba. Pero el alma gritaba en silencio. Nuestra Señora, confesé en el santuario de mi mente. Pasé años hablando mal de usted,
destruí sus imágenes, escupí su nombre. Perdón. La palabra resonó dentro de mí, rompiendo barreras de orgullo que tardaron una vida en levantarse. Continué mi oración sin sonido, pero con una intensidad abrumadora. Yo no sabía que usted era real. No entendía que consolaba a tanta gente, que era madre de verdad. En silencio, con el alma de rodillas, imploré: perdone mi ignorancia, mi crueldad, mi fanatismo ciego. Si usted me devuelve la voz, hice una promesa sagrada: jamás volveré a ofenderla. Y en el instante preciso en que aquella oración silenciosa concluyó dentro de mí, la calidez en mi garganta regresó. Pero esta vez era diferente. Era más intensa, más vibrante. Una sensación absolutamente indescriptible, como si cadenas invisibles que me asfixiaban por dentro estuvieran siendo rotas, liberadas, curadas en un nivel que ni siquiera sabía que existía. Intenté tragar saliva, una prueba tímida. La diferencia fue innegable, un alivio tan profundo que recorrió mi cuerpo entero. Mis ojos, nublados por las lágrimas que no podía contener, buscaron los de Elena. Y entonces, con un esfuerzo que pareció mover montañas, un sonido frágil escapó de mis labios casi inaudible. Elena. Mi voz había vuelto, débil, ronca, rasposa, pero estaba allí, audible. El asombro en los ojos de Elena fue una explosión silenciosa de impacto y maravilla. Ella cayó de rodillas a mi lado, las lágrimas ahora rodando libremente por su rostro, dibujando un camino de pura emoción. Nuestra Señora te devolvió la voz, ella murmuró, la voz entrecortada, cada sílaba cargada de asombro. Allí, frente a esa imagen, hermanos y hermanas, lloramos juntos. Un llanto de alivio, de gratitud, de un entendimiento que trascendía las palabras. La gente a nuestro alrededor, percibiendo la intensidad de nuestra emoción, comenzó a orar con nosotros. No sabían la causa, pero sentían el efecto, el milagro que se desarrollaba en medio de ellos. Era un momento de gracia pura, un perdón maternal que descendía de los cielos, la mismísima misericordia divina manifestada en carne y hueso. En los días que siguieron, hermanos, mi voz fue, poco a poco, recuperando su fuerza y su claridad. En poco más de una semana, estaba completamente restaurada, más firme que nunca. Pero yo, el pastor Mateo Robles, ya no era el mismo hombre. Esa experiencia no solo me curó, me demolió y me reconstruyó, ladrillo por ladrillo, transformando cada fibra de mi ser. Cuando regresé a mi iglesia, en el primer culto que dirigí, subí al púlpito no como un líder, sino como un testigo, mis hermanos, y revelé todo, cada detalle humillante y glorioso. Confesé que perdí mi voz después de escupir en una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, que ella me había castigado, y en su infinita misericordia me había perdonado. La reacción de la congregación fue de absoluto shock, hermanos y hermanas. El silencio inicial dio paso al murmullo. El murmullo se convirtió en acusación. Algunos susurraban que yo estaba poseído. Otros, indignados, declaraban que había caído en la más grave herejía mariana. La fisura que se abrió en la iglesia fue inmediata, profunda y dolorosa. Familias enteras, que antes me seguían con una fe ciega, comenzaron a irse. La revuelta fue un incendio. Mis obreros, hombres antes tan leales, me dieron la espalda y me abandonaron. Pero ¿cómo podría negar la verdad que me había rehecho? Era imposible, hermanos. Desde aquel día en adelante, las campañas de aniquilación de imágenes cesaron por completo. Yo, el pastor Mateo Robles, a mis 51 años, ya no podía romper, quemar o escupir representaciones de santos. ¿Cómo podría hacerlo, sabiendo que eran el consuelo y el refugio para tantas almas sufrientes? Mi ministerio, que había dirigido por 13 años en Ecatepec de Morelos, Estado de México,
Cambió radicalmente de enfoque, renacido de aquel silencio punitivo y de aquella voz devuelta por la gracia. Mi predicación cambió de la noche a la mañana, hermanos. De un día para otro, comencé a subir al púlpito para hablar sobre tolerancia religiosa, para defender el respeto profundo a las más diferentes formas de fe y el amor incondicional al prójimo, sin importarme ninguna denominación. Fue un giro tan radical, de 180 grados, que naturalmente dejó a muchos de mis seguidores completamente confundidos. 7 largos años han pasado desde aquel día que marcó mi vida, el día en que mi voz, que me había sido arrebatada, me fue devuelta dentro de la Basílica de Guadalupe. Hoy, mi ministerio es irreconocible. Ya no lanzo ataques contra otras religiones, ya no rompo imágenes. Y lo más crucial de todo, ya no soy un agente de división. Mi púlpito ahora resuena con un mensaje de amor, de unión y de respeto mutuo. Visito la Basílica de Guadalupe con regularidad, pero quiero que entiendan, hermanos y hermanas, no como un católico recién convertido, sino como un cristiano que carga una deuda de gratitud impagable. Camino entre aquella multitud que busca consuelo, y la atmósfera que antes me era tan extraña, que me causaba repulsión, ahora me abraza con una paz que la lógica no puede explicar. Es exactamente allí, bajo el imponente techo de aquel santuario, entre el susurro de las oraciones y el eco de las campanas, que converso con Nuestra Señora. Es una conversación íntima, como la de un hijo con una madre comprensiva, aquella que me acogió en mi desesperación más profunda, sin hacer una sola pregunta, sin juicio alguno. Aún recuerdo a aquel padre, cuyo nombre mi memoria no pudo retener, que me ofreció una palabra de consuelo, sin siquiera saber quién era yo o lo que había hecho. En aquel día, en que el miedo y la vergüenza se mezclaban con un hilo de esperanza en mi corazón, aprendí la mayor de todas las lecciones sobre humildad. Y es por eso que hoy le pido a Dios sabiduría para ser un mejor pastor, un padre verdaderamente presente para Samuel Robles y para Sofía Robles, y un esposo más dedicado para Elena Torres. Mi iglesia en Ecatepec de Morelos disminuyó en número, sí, no puedo negarlo. Muchos prefirieron seguir a pastores más combativos, más incisivos en sus críticas. Sin embargo, en calidad, floreció de una manera que jamás imaginé. Las personas que permanecieron son espiritualmente más maduras, increíblemente más tolerantes y, sobre todo, más amorosas. Este, hermanos, es mi testimonio. La historia de un pastor, Mateo Robles, que perdió la voz después de escupir en una imagen de Nuestra Señora y la recuperó en el instante en que pidió un perdón sincero. Es la historia de un hombre que declaró la guerra a la devoción mariana y descubrió, en el momento más improbable, que estaba guerreando contra una madre. Nuestra Señora no me destruyó por la ofensa. Ella me educó con lo que hoy llamo disciplina maternal. No me castigó eternamente. Al contrario, me perdonó cuando me arrepentí. No me humilló públicamente. Me restauró con una discreción que solo una madre posee. Hoy finalmente lo entiendo. Las más de 2000 imágenes que yo, orgullosamente, destruí no eran ídolos diabólicos. Eran símbolos sagrados de intercesión, el refugio de familias sufrientes, herencias espirituales de un valor incalculable. Cada hoguera que encendí consumió mucho más que yeso y madera. Destruyó la fe, la tradición y, de una forma que hoy me atormenta, la esperanza de muchos. Fue Nuestra Señora de Guadalupe, mis hermanos y hermanas, quien me reveló una verdad que transformó mi ministerio para siempre. Con ella, aprendí que el verdadero poder pastoral no emerge de la hostilidad o del ataque a otras tradiciones, sino de la paciente y sólida construcción de puentes de amor. Ella me hizo ver que la auténtica autoridad espiritual no se impone por la demolición, sino que se manifiesta en el silencio del respeto profundo. Y es por eso que, con la voz que su gracia me devolvió
y el corazón que su intercesión remodeló, yo continúo mi jornada. Hoy me dedico a predicar un evangelio de amor que acoge, de una fe que reverencia las diferencias y de una búsqueda incansable por la unión de todos los cristianos. Después de todo, la lección que ella me grabó en el alma es esta: cuando ofendemos a una madre, ella nos corrige con la firmeza de quien ama. Sin embargo, en el instante en que nos volvemos y pedimos perdón, ella nos envuelve con el abrazo de la más pura y restauradora misericordia. Oh, Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por todos los pastores que aún no han podido comprender que eres un inagotable manantial de amor, una fuente de bendiciones para todos los que se cobijan bajo el nombre de Cristo.